de fecha 16 de diciembre del 2016 consideró: esta sala, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, al analizar la resolución en la cual se constituye el acto reclamado en esta acción constitucional, advierte que el postulante indica que le causa agravio la resolución de fecha 28 de enero del 2015, dictada por la autoridad recurrida, en la cual se rechazó in limine el recurso de reposición interpuesto por el amparista, en virtud de que el interponente no tiene legitimación dentro del proceso que se tramita en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El artículo 398 del Código Procesal Penal norma: las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. De la lectura y estudio de la norma transcrita, se determina que la ley establece expresamente quiénes tienen legitimidad para recurrir las resoluciones dictadas por los juzgadores y, en el caso que nos ocupa, la entidad Documentos Personales de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de Héctor Roel Domínguez Hernández, en la calidad con que actúa amparista, no ostenta ni legitimidad activa ni legitimidad pasiva en el proceso penal que se tramita en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, autoridad recurrida, circunstancia que es indicada a esta sala por el Ministerio Público al señalar que el amparista no le asisten derechos toda vez que no cumplió con la obligación contractual, por lo que dicho juzgado, al rechazar el recurso de reposición interpuesto por dicha entidad en resolución de fecha 28 de enero del 2015, acto reclamado, actuó en el ejercicio de sus facultades, sin que esta resolución viole derechos del amparista ni constituya agravio, por lo que este Tribunal Constitucional concluye que debe denegarse el amparo solicitado y así debe resolverse. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de la Materia, es obligación del Tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante, pudiendo exonerarse de las mismas cuando se ha actuado con evidente buena fe, en atención a lo cual, siendo que este tribunal considera que la postulante del amparo actuó de buena fe, se le exonera del pago de las costas procesales y en consecuencia de la multa correspondiente al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniega el amparo solicitado por Héctor Roel Domínguez Hernández en calidad de administrador único y representante legal de Documentos Personales de Guatemala, Sociedad Anónima, contra la resolución de fecha 28 de enero del 2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala por las consideraciones indicadas. No se hace condena en costas ni se impone multa alguna por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el apelante y solicitante del amparo, Documentos Personales Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal Héctor Roel Domínguez Hernández, quien actúa con el auxilio del abogado Mario David García, quien queda en el uso de la palabra. Por favor, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores magistrados. Hemos escuchado la lectura muy atentamente de la señora secretaria, que ha descrito de alguna forma una parte de lo que constituye un agravio para mi representada. Nosotros venimos esta mañana a solicitar
Justicia a solicitar se otorgue a Documentos Personales de Guatemala, Sociedad Anónima, el amparo solicitado para que se restituya la inscripción registral de una hipoteca acreditada en una compra-venta al Estado de Guatemala a través de la Corporación Financiera Nacional Corfina por 45 millones de quetzales. Mi representada el 29 de enero del 2009 firmó un contrato de compra-venta de una hipoteca litigiosa. Esto es interesante porque recordamos que una hipoteca es un derecho real de garantía a favor del acreedor. Y cuando tiene el adjetivo de litigiosa, eso significa no que esté el título en duda, sino lo que está susceptible o es susceptible de aclaración es quién es el titular de ese derecho. El derecho no está en duda. Y mi representada adquirió del Estado de Guatemala a través de la Corporación Financiera Nacional esta hipoteca litigiosa. Hemos tenido el temor, señores y señoras magistrados, de que se configure en Guatemala una estafa de Estado. Si bien es cierto que Dopergua, Documentos Personales de Guatemala, Sociedad Anónima, es una sociedad mercantil establecida conforme la normativa nacional, también es cierto que corresponde a inversión extranjera. Los $2 millones del primer pago vinieron de Nueva York bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y se canceló a satisfacción de Corfina, la Corporación Financiera Nacional. El 30 de agosto del 2013, 4 años después de firmada la compraventa, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil ordenó por fin la inscripción que no se había podido obtener de la hipoteca en el Registro General de la Propiedad. Pasaron más meses hasta que el 18 de marzo del 2014 logramos la inscripción de esa hipoteca en el Registro General de la Propiedad. Habían ya pasado 5 años desde la compra-venta realizada de esta hipoteca litigiosa. Fue la Sala Quinta de Apelaciones de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil del Departamento de Guatemala la que ordenó que se inscribiera esa hipoteca. Sin embargo, hubo 2 amparos, uno contra el registro o el registrador general de la propiedad y el otro contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil por esa inscripción. La primera, la enderezada contra el registrador general de la propiedad, fue desistida a los 2-3 meses. La otra llegó hasta diciembre de ese año, 2014, y únicamente fue desistida cuando se obtuvo el 29 de octubre del 2014 una resolución del Tribunal Cuarto Penal cancelando la inscripción por sí ante sí. Señores y señoras magistrados, esto es una aberración.
un tribunal menor no puede modificar una resolución de un tribunal de jerarquía más alta. Tengo que recordar que en el 2014, el 29 de octubre, nosotros habíamos tratado de ser vistos como parte en el proceso que nos es ajeno, pero que es sobre una financiera cuyos inversionistas defraudados reclaman legítimamente la restitución de su dinero. Pero mi representada en ese pleito no tiene nada que hacer como no sea el daño que se le ha hecho por la imposibilidad de hacer valer el instrumento firmado compra-venta de la hipoteca litigiosa. Recurrimos en un recurso de reposición que, como dijo la abogada secretaria, fue rechazado in limine por la juez cuarto de primera instancia penal, la licenciada Gisele Reynoso. 28 de enero del 2015, con los argumentos que escuchamos, nos dijeron: ustedes no tienen nada que hacer. Quiero, solo a manera abuelo de pájaro, recordar que a los 5 días de esta resolución, la titular del juzgado cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, fue antejuiciada para ser capturada el 22 de septiembre del 2015 y sentenciada el 4 de octubre del 2016 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 11 años de prisión ha sido la pena. Para nosotros, los agraviados, que no tenemos nada que ver con ninguna otra reclamación que pueda o no ser legítima, nos ha parecido realmente difícil de comprender que se nos haya privado del derecho de exponer y de pelear conforme la Constitución Política de la República por los derechos legítimos que nos asisten. Es importante recalcar en este momento que está en juego la estabilidad jurídica del país cada día. Hemos entrado en Guatemala en el último año y medio en una situación muy complicada, donde se espera mucho de los órganos que administran la ley y que imparten justicia. Estamos conmovidos en el país precisamente porque no hay certeza ni seguridad jurídica. Y yo quiero enfatizar al día de hoy, hay, por ejemplo, el Hotel Las Américas Sociedad Anónima, es la propietaria de la hipoteca, era la gestionante ante el Banco del Café Sociedad Anónima de la hipoteca, constituyó 2 hipotecas que fueron las adquiridas por mi representada. Fue a través de Corfina que manejó, como todos sabemos, el fideicomiso de los bienes del Banco del Café Sociedad Anónima. Pero lo que es también relevante es que el 2009 se inmoviliza por el Ministerio Público el edificio del Hotel Las Américas. Y han pasado del 2009 a la fecha ya 8 años de esa inmovilización, que es la alegada para lesionar los derechos de quienes legítimamente ostentan derechos de propiedad sobre ese derecho real, hipotecario.
La inmovilización fue ordenada en el 2009, pero es en otro juicio, en otra reclamación. Tengo entendido que el Hotel Las Américas Sociedad Anónima es una sociedad mercantil totalmente separada de la sociedad mercantil, la financiera, que defraudó a sus inversionistas. Y me parece esto un poco complicado, pero es inatingente en lo concreto para nuestro asunto. Lo que sí es atingente es que no se pueden lesionar, por más que se quiera hacer justicia en otros ámbitos, los derechos de mi representada, que pagó $2 millones más 5.4 millones de quetzales al fisco en IVA por la totalidad de la transacción de adquisición de esta hipoteca litigiosa, estos derechos de crédito. Cada año hemos pagado altos costos financieros por esa inversión que ya cumplió 8 años y que no tenemos la certeza de nada. El dinero ha estado en el aire. Eso, señoras y señores magistrados, hace daño al país. El nivel de inversión es el que genera empleo para una nación. Y Guatemala hoy por hoy no ofrece condiciones mínimas para la inversión, precisamente porque nuestro orden jurídico ha sido golpeado una y otra vez con este tipo de situaciones. Yo reitero nuestra petición que se otorgue a mi representada documentos personales de Guatemala Sociedad Anónima de Opergua, el amparo definitivo, y se ordene restituir la inscripción registral que tuvimos y conseguimos el 18 de marzo del 2014 y que de forma venal, de forma ilegal, nos fue anulada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Guatemala. Esto es interesante contrastarlo con los problemas legales de la titular de ese juzgado, porque habiendo estado tantas veces en el tribunal y no teniendo ni siquiera la posibilidad mínima de consultar el expediente, tuvimos necesidad de recurrir a la fiscal general para que nos diera un fiscal del Ministerio Público, para que nos acompañara y nos mostraran en ese entonces 39 piezas de un proceso del que hemos sido afectados y que no somos parte. Es una situación complicada, simple pero complicada, que un tribunal de instancia vaya en contra y modifique una resolución de una sala, la sala quinta de la Corte de Apelaciones del ramo civil, nos parece absurdo. Cuando recurrimos en amparo tras la desestimación in limine del Tribunal Cuarto de Instancia Penal ante la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, nos otorgó el amparo provisional. Fue apelado y esta Corte lo revocó. Y finalmente, con ese mensaje, creo yo, fue que la resolución final en sentencia de la Cámara de Mayor Riesgo fue adversa. Pero ustedes tienen en sus manos hacer justicia para Guatemala, para mi representada y por el orden constitucional y legal. De tal manera, señoras y señores magistrados, que en sus manos y con la confianza y fe en el futuro de Guatemala,
dejamos y presentamos este caso, reiterando nuestra solicitud de que se otorgue a mi representada el amparo definitivo y se ordene la restitución del registro, de la inscripción en el Registro General de la Propiedad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Mario David García. La audiencia continúa con la participación como terceros interesados de Sergio Uribe Arango, Óscar Mérida Hernández y Hugo Antonio Nicolás Novoa Hidalgo, representantes comunes, solicitantes de la vista pública, quienes actúan con el auxilio del abogado Brian Donifán Palacios Herrera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, personas que se encuentran presentes acá, todos ustedes tengan muy buenos días. Quiero empezar indicándoles a ustedes de que el hecho de que la señora juez cuarto de primera instancia penal haya sido antejuiciada y condenada no tienen absolutamente nada que ver con el proceso penal que hoy, por apelación de amparo, ha venido ante ustedes. Dejado claro esta situación, también debo de indicar de que este es el quinto amparo que se ha presentado en relación a la misma situación. 3 acumulados en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal y 1 que fue diligenciado en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo civil. Ambos declarados sin lugar y por apelación, conocidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad, y ambos declarados sin lugar. Pero me haré referencia a los mismos más detalladamente un poquito adelante. Quiero indicarles, honorables magistrados, que el punto medular de esta situación es un contrato de compraventa de crédito y derechos litigiosos. Ese punto toral que inicia todo y que encadena toda esta serie de acciones armadas por Documentos Personales de Guatemala Sociedad Anónima se refiere a un contrato en el cual, al momento de tratar de inscribirse, el mismo fue declarado sin lugar porque el bien inmueble estaba inmovilizado. Inicialmente, ministerialmente y posteriormente por convalidación emitida por un órgano jurisdiccional competente del ramo penal. Si ustedes observan dentro de los medios de prueba que existen dentro del presente amparo, existe el oficio emitido por la Fiscalía de Lavado de Dinero, firmada por el licenciado Leopoldo Liu, en la cual, y fundamentado en el artículo 12 de la Ley de Lavado, se ordena al Registro General de la Propiedad inmovilizar el bien. Si después de ello nos vamos a la resolución de convalidación emanada del juzgado segundo de primera instancia penal, quien en ese momento conocía del proceso penal, fue convalidado sobre la base del artículo 12 de la Ley de Lavado de Dinero. ¿Por qué hago referencia a ello, honorables magistrados? Porque dicho artículo y dicha ley no tiene tiempo de prescripción. ¿Y cuál es la fundamentación que hace Documentos Personales de Guatemala? De que esto se basó en el artículo 78 y 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, lo cual es absolutamente falso. Como falsa es la resolución emanada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo civil, a la cual ha hecho relación el amparista y hoy apelante, cuando manifiestamente y de una manera irreal y por ende ilegal, señala la Sala Quinta de que en virtud de que el artículo 78 y 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada tiene como prescripción 1 año, lo cual ha excedido en demasía, señala, entonces se ordena al Registro General de la Propiedad
desinmovilizar el bien que ha sido decretado, véanlo ustedes, ministerialmente y convalidado por un juez penal, y eliminan dicha inmovilización. ¿Y por qué entonces digo que dicha resolución es falsa y es prevaricosa? Porque no existe ningún documento que señale que la inmovilización decretada sobre la finca relacionada en este amparo haya sido decretada sobre la base de la ley contra la delincuencia organizada, sino fue sobre la base de lavado de dinero, lo cual no tiene prescripción. Por lo tanto, no tiene sustento legal lo argumentado por el amparista. Esto, honorables magistrados, fue inclusive objeto de análisis y se pronunció la Honorable Corte de Constitucionalidad en los expedientes de apelación de amparo, indicando que no le asistía la razón a documentos personales de Guatemala, toda vez de que no era cierto de que se había fundamentado la inmovilización sobre la base de la ley contra la delincuencia organizada. Esto ya es cosa juzgada, honorables magistrados. Esas sentencias obran dentro del presente amparo como medios de prueba. Es decir, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Pero, después de hacer esta reseña general, quiero regresar a un punto en específico. Yo indicaba inicialmente que eran 5 con los amparos que se habían interpuesto y que 3 por acumulación habían sido conocidos por la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Vean bien esto, honorables magistrados. 3 se acumularon. ¿Qué significa ello? ¿Por qué interponer 3 amparos? La lógica nos dice, estaban buscando la Sala DOC. Pero no contaron de que cayó en la Sala Tercera, y la Sala Tercera, por ser la primera en donde conoció, pues atrajo los otros amparos. ¿De dónde provenían dichos amparos? De un incidente en la cual Documentos Personales de Guatemala había solicitado la inscripción de sus derechos. Es decir, el Registro General de la Propiedad no había accedido a dicha inscripción por tardía, por extemporánea, porque estaba inmovilizado el bien inmueble por orden ministerial y después convalidado por un órgano jurisdiccional competente. Entonces ellos hacen su esfuerzo e interponen su incidente, el cual fue conocido. Esa es la razón por la cual ellos tuvieron participación dentro de un incidente, dentro del proceso penal, pero en cuerda separada. ¿Por qué razón? Por la misma razón que el abogado que me antecedió acaba de indicar, no son parte del proceso penal. Y eso es cierto, no son parte. Por eso se hizo en una cuerda separada. Y la resolución fue de que no les asistía la razón y les denegó dicho incidente. Dicho incidente fue objeto de amparo. Esos amparos, como yo insisto, honorables magistrados, fueron conocidos por las salas terceras, ambos de la Corte de Apelaciones Penal y la otra del ramo civil. Pero lo interesante de esto, honorables magistrados, es de que dichos amparos por apelación fueron conocidos por esta honorable Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes 2078-2013 y 180-2014, para lo cual yo solicito al señor presidente se me permita leer el extracto importante de dicha sentencia emitida por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias, señor presidente. Del análisis de lo antes transcrito, esta Corte advierte que la autoridad enunciada al emitir la resolución que constituye el acto reclamado razonó debidamente su decisión, pues indicó que no era
pertinente autorizar la inscripción solicitada por el ahora amparista, dado que el inmueble se encontraba inmovilizado por requerimiento del Ministerio Público, afirmando que acceder a lo pedido estaría poniendo en riesgo los derechos litigiosos de los querellantes. Aunado a que el retraso en inscribir el contrato de compraventa de créditos y derechos litigiosos de forma inmediata a su autorización no es imputable a otra persona, más que a los otorgantes de dicho instrumento, razones por las cuales considero que no era procedente de acceder a lo solicitado. Cabe agregar que en cuanto al agravio señalado por la accionante en relación a que la autoridad denunciada al resolver el incidente para denegar su solicitud debió tomar en consideración los supuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. No le asiste la razón debido a que el juez de la causa decretó la inmovilización del inmueble con fundamento en la Ley de lavado de dinero y otros activos, por lo que no le es aplicable la ley que pretendía la postulante. Además, el argumento de la autoridad objetada en cuanto a indicar que de acceder a los solicitados se verían afectados los derechos de los creyentes a una reparación digna es válido. Esto es una sentencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Esto significa, honorables magistrados, que lo pretendido ya es cosa juzgada, les fue denegado. Aunado a ello, honorables magistrados, hay que también tener claro algo. El abogado que me antecedió indicó que los derechos litigiosos no eran en relación a el instrumento público a través del cual ellos habían adquirido, lo cual tampoco es cierto, porque existe dentro del amparo, como medio de prueba, el amparo identificado con el número 01043-2015-00255 a cargo del oficial tercero de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en la cual Corporación Financiera Nacional, Corfina, interpone amparo en contra de documentos personales de Guatemala, y dentro de los cuales se indica que incumplió con las cláusulas del contrato que ahora pretende hacer valer documentos personales de Guatemala acá. Es decir, ni siquiera el derecho que supuestamente a ellos les asiste está en este momento vigente, está pendiente de una sentencia de amparo. Eso, obviamente, señores magistrados, trae abajo toda la tesis del postulante. No obstante, honorables magistrados, también obra dentro del presente amparo que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público y en contra de documentos personales de Guatemala y en contra del señor Óscar Comparini, quien era el que representaba a Corfina en su momento en que se hace esta negociación, en virtud que el crédito que soportaba esa compraventa y que hoy se pretende hacer valer en esta Corte de Constitucionalidad era de 72 millones y de la noche a la mañana la transacción se hizo por 45. No obstante, se hace por 45 millones de quetzales y se le agrega al contrato, al nombrecito, con descuento mercantil. Ese es el descuento mercantil. Obviamente se veía afectado el Estado. Y eso dio como consecuencia plantear la denuncia penal en el Ministerio Público, la cual en este momento está aún en investigación y esperamos que en su momento procesal oportuno pues tengamos los resultados. ¿Y por qué digo eso? Porque documentos personales de Guatemala, honorables magistrados, fue constituida por 100,000 quetzales. Obra el documento dentro del presente amparo. Se hizo un aumento de capital que jamás fue inscrito en el registro mercantil. Hasta el día de hoy yo me entero de que esos supuestos $2 millones vinieron de Nueva York. Eso jamás se había dicho en ninguna de las instancias ni del incidente en el proceso penal, como en ninguno de los amparos. Acá, nosotros tenemos una sociedad anónima con 100,000 quetzales de capital.
el aumento que se hace, vean ustedes, se hace en enero y el mismo día que se hace el aumento, se hace la supuesta compra de este crédito y derechos litigiosos con descuento mercantil. Pero si ustedes se van un poquito más allá, existe otra acta de fecha agosto del 2009, en la cual se deja sin efecto la primera acta de asamblea en donde se dispone el aumento del capital social y se hace una nueva transacción. Vean ustedes lo importante, es decir, que la misma entidad mercantil, Documentos Personales de Guatemala, deja sin efecto la base fundamental a través de la cual accedían a una compraventa de crédito y aún así pretenden venir a hacer valer esos supuestos derechos. Y a decirle a la Honorable Corte de Constitucionalidad, pedimos justicia. Señores magistrados, con el respeto que ustedes se merecen, solo puedo decir, los que pretenden, los que claman, los que exigen justicia, son las personas que fueron estafadas, son las personas que estoy representando yo. No es posible que en efecto se dañe la economía del país, porque estamos hablando de 30 millones de dólares lo estafado. 2 minutos para conclusiones, por favor, abogado. Gracias, señor presidente. En ese orden de ideas, honorables magistrados, tomando en consideración que lo discutido dentro del presente amparo ya ha sido objeto del conocimiento hasta de la Corte de Constitucionalidad, según consta dentro del mismo este amparo, lo pertinente y de conformidad con la ley es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Documentos Personales de Guatemala, dejar incólume la sentencia venida en grado y sobre todo, porque vean ustedes, acá lo que hay es fraude de ley. No gané el incidente, entonces me voy otra vez a un juzgado civil para ver si ahí me hacen el favor de inscribirlo. Eso no se vale. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Brian Palacios Herrera. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía Distrital Metropolitana por medio del agente fiscal Eliseo Rigoberto Francisco Quiñones Villagrán, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados, señoras y señores de aquí de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, a través de mi persona, pues se evacúa la audiencia en este día de la vista que fue señalada como pública para hoy a las 9 de la mañana. En principio, este proceso penal y que ahora se convierte en este amparo, en el Ministerio Público tiene más de 200,000 folios. Es decir, que tiene muchas incidencias y tiene muchas circunstancias que pues no vale la pena traerlas aquí a este proceso de amparo, toda vez que son circunstancias que no son las que se están discutiendo en este caso. En esas circunstancias solo llama la atención, y lo voy a mencionar dentro de todas esas cosas que llama la atención, que nunca he visto que se hable de 2 millones de dólares dentro del proceso de esos 200,000 folios. Ahí se habla de un contrato que se pagaron 15 millones y habían condiciones de cumplimiento que la entidad de Opergua no cumplió, y por lo cual ellos jamás llegaron a tener el derecho que ellos hoy quieren reclamar. Este amparo nació inicialmente cuando ellos vienen y reclaman la resolución del 28 de enero del año 2015. Ellos vienen y reclaman que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de aquí de Guatemala, en el expediente de mérito, les rechazó en limine un recurso de reposición que ellos estaban interponiendo. Y como describe el Juzgado Cuarto precisamente por qué rechaza en limine ese recurso, es por causa de que ellos no tienen ninguna legitimación, ni activa ni pasiva, dentro de ese proceso.
que se estaba ventilando en el juzgado cuarto. Por lo tanto, la persona que juzgó, ella juzgó dentro del ámbito de las funciones para las cuales procesales y las atribuciones que ella tiene como juez. Y exactamente ella declaró que Edo Pergua, a través de su representante legal, el señor Héctor Roel Domínguez Hernández, en la calidad con que él actuaba, no tenía legitimación ni activa ni pasiva para estar o querer reclamar dentro de ese juicio, toda vez que, de acuerdo con el artículo 398 del Código Procesal Penal, dice que las resoluciones judiciales van a ser recurridas solo por los medios que establece el Código y particularmente por las personas que tienen interés. Entonces, la resolución, cuando rechazan el IMINE, es porque ellos no tienen ninguna legitimación. Entonces, está totalmente ajustada a derecho la decisión que hace de rechazo en limine de ese recurso de reposición que se vertió en contra de esta entidad. Y el Ministerio Público, honorables magistrados, comparte precisamente la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2016, que fue dictada por unanimidad por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Ellos, honorables magistrados, ellos deniegan precisamente el amparo y dictan una sentencia de primer grado y dicen que ellos la rechazan porque ellos no ostentan calidad alguna de legitimación ni activa ni pasiva. Y es en esas circunstancias como ellos entran a valorar la decisión que ellos estaban impugnando, que había dictado el juez cuarto correspondiente, y examinan y resuelven y declaran que cuando el juez hace esa resolución está dentro del ámbito de sus funciones como juez de primera instancia el dictar la misma, y que en la misma resolución indicó que no se está violando de manera alguna algún derecho o causándole agravio al amparista. Y es por eso que vienen ellos y declaran sin lugar al recurso. Es por eso que el Ministerio Público comparte la decisión tomada por unanimidad por la Sala de Apelaciones y también por el juzgado cuarto, toda vez que ellos actuaron dentro del ámbito de sus funciones, y en esas circunstancias no tiene legitimación activa, en este caso Topergua, a través de su representante legal, para hacer las reclamaciones que hace. Es por eso que al resolver solicitamos que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 16 de diciembre de 2016 de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, porque la misma está totalmente ajustada a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Quiñones Villagrán. Se clausura la presente audiencia. Buen día.